bien, la independencia de Chiapas, pues, es un proceso que toma, digamos, su momento culminante en el año de 1821, tras la declaratoria y sobre todo la consumación de la independencia en el virreinato de la Nueva España, lo cual ocurre pues teniendo al frente a la figura del general Agustín de Iturbide, quien a principios de año había lanzado el Plan de Iguala y posteriormente avanza con el llamado Ejército Trigarante a la frontera con el reino de Guatemala, digamos que se acerca a Oaxaca, y en este momento es cuando los acontecimientos adquieren importancia crucial para el llamado Reino de Guatemala, pero particularmente para la provincia de las Chiapas, que en este momento era, digamos, la primera provincia con la cual tenía límites precisos, el virreinato de la Nueva España. Digamos, esto va a dar lugar a que en agosto de 1821, tras la ocupación de la capital de la provincia de Oaxaca, Antequera, va a haber, digamos, cierta inquietud en Comitán, la segunda ciudad de la provincia, cercana ya a la frontera con la provincia de Guatemala. Va a haber cierta inquietud que va a generar el proceso, digamos, de ver por la independencia, primero de la ciudad de Comitán y de su circunscripción, y posteriormente de ver también por la independencia de la provincia, de todo lo que viene a ser el Reino de Guatemala. Consecuentemente, esto nos va a llevar, digamos, a las reuniones que realiza el Ayuntamiento de Comitán, y de esta manera vamos a ver que hay reuniones el día 27 y 28 de agosto de ese año de 1821, durante los cuales vamos a tener, digamos, la participación de los miembros del Ayuntamiento de Comitán, pero también de la gente principal del lugar. De esta manera vemos que participan, además de los concejales, la gente, digamos, de cierto peso, hacendados, comerciantes, y también los frailes dominicos que están al frente del convento de Comitán. Tenemos allí la participación de tres frailes que son, por un lado, el prior del convento, Fray Juan Perrote, el coadjutor del convento, que es Fray Ignacio Barnoya, y el párroco de Comitán, que es Fray Matías de Córdoba. De esta manera vemos que en estos 2 días se va a discutir la cuestión de si la ciudad de Comitán se va a independizar respecto de la corona de España. Y bueno, pues finalmente se llega a la conclusión el 28 de agosto, o sea, al día siguiente. Es día martes, por cierto, martes 28 de agosto, y se hace entonces la firma de la independencia en ese mismo día, 28 de agosto. Tras declarar la independencia de Comitán y de su circunscripción, se pasa a ver la cuestión de instar a las demás provincias, comenzando por la capital de la provincia, de Ciudad Real, y bueno, pues es así como Ciudad Real va a declarar la independencia el 3 de septiembre, jurado el día 8. En este proceso también hay otras poblaciones de Chiapas que se van a adherir a la independencia. Tenemos el caso de Tuxtla, y tenemos también el caso de Tapachula, que declara
eh, la, también la independencia, diciendo que es, digamos, necesario, útil, conveniente buscar la unión con el antiguo reino de la Nueva España. Y es así como se lleva a cabo la declaratoria de independencia de Tapachula. Se dice que en realidad la provincia de Ciudad Real está más inclinada hacia el virreinato novohispano y no tanto hacia las demás provincias del Reino de Guatemala, y que por lo tanto conviene buscar la unión con el naciente imperio mexicano propuesto por Agustín Iturbide. Los tapachultecos dicen que en otro tiempo el Reino de Guatemala y sobre todo Chiapas tuvo un opulento giro. Esa es la frase, la expresión que utilizan, opulento giro, con el virreinato de la Nueva España. Y encuentran que sería funestísimo que permaneciera, digamos, la unión con Guatemala. Y bueno, la perspectiva de mejorar de suerte hace que el ayuntamiento tapachulteco exprese que, bueno, buscará engolfarse en el insondable piélago de delicias que le estaría en un momento dado ofreciendo la unión con el imperio naciente de Iturbide. Tenemos entonces aquí, pues, que los tapachultecos están interesados en la unión con México, y que buscan por todos los medios, en un momento dado, desprenderse de la unión con el Reino de Guatemala. Es esto lo que en un momento dado pues, nos da la perspectiva de que es, digamos, una unión buscada de manera, podríamos decir, unánime en todo Chiapas. No es únicamente Tapachula, también Ciudad Real, en un momento dado, Tuxtla, Comitán, pues todos en un momento dado buscan la unión con el imperio mexicano que está surgiendo hacia digamos, el norte, en dirección occidente, hacia el norte, hacia la Ciudad de México. Y bueno, pues esto hace que el 18 de octubre, ante la Diputación Provincial chiapaneca, el presbítero Francisco Antonio Guillén lleva a cabo una intervención frente a la misma Diputación, pidiendo que se busque la unión ya de una vez con México, con el naciente imperio mexicano, y que se nombre un comisionado que vaya a la Ciudad de México a promover esta unión. Es así como se lleva a cabo, digamos, la designación de un comisionado, el presbítero Pedro José Solórzano, cura de Huistam, para que vaya a la Ciudad de México y precisamente logre esta unión al imperio mexicano. Solórzano parte a cumplir con esta misión y lo consigue en enero del siguiente año, mediante decreto que expide la regencia del imperio el 19 de enero de 1822, por el cual se declara que la provincia de Chiapas es parte del imperio mexicano. Esta unión va a permanecer hasta que en marzo de 1823 el imperio promovido por Iturbide se derrumba. Iturbide tiene que abdicar en marzo frente a los acontecimientos que se precipitan, frente a la inconformidad que ha generado su gobierno, y entonces tenemos que en marzo él abdica
Y en abril, a principios de abril, pues se reúnen los diputados chiapanecos para dirimir en el punto de la permanencia de la Unión al Imperio Mexicano o de la no permanencia. Se vota para saber si permanece ese pacto de unión con México o mejor se declara la independencia. Las opiniones estaban divididas, unos decían que sí permanecía la unión, otros decían que no, desapareció el imperio, pues ya no tiene objeto permanecer al lado de México porque la unión se había hecho al imperio y desapareció el imperio, como que quedaba sin efecto. Frente a esa disyuntiva se hace la votación y bueno, había 10 representantes de los 12. Y entonces se dice, que a través de la votación se dirimirá la cuestión. Pero resulta que la cuestión no se resuelve porque se da un empate. 5 votos a favor de la unión con México y 5 a favor de la independencia de la provincia. Entonces, el asunto queda sin resolverse. Se propone que los 2 diputados que están ausentes, porque son 12 y no 10, pues que se espera a que lleguen para resolver el punto, pero finalmente prevalece la opinión de que mejor no, que hay que hacer algo sin esperar a que lleguen los 2 representantes que están haciendo falta en la votación. Que bueno, si hubieran llegado y hubiera resultado un voto a favor de México y otro a favor de la no permanencia con México, pues se habría vuelto a dar el empate, ¿no? Entonces, el asunto se resuelve de distintas maneras. Se convoca, digamos, a formar una nueva figura jurídica de gobierno, que es la Junta Suprema Gubernativa, y esta Junta Suprema es la que se va, digamos, a erigir mientras se resuelve el punto de la permanencia o no de la provincia a México. Resuelto el punto a favor de la permanencia o de la independencia, esta Junta Suprema pasaba a disolverse. Frente a estos acontecimientos, pues entonces la Junta Suprema se erige y digamos que entra como en conflicto con la Diputación Provincial. Y bueno, se verá a la Junta Suprema como que está tratando de dividir, digamos, y en un momento dado estar promoviendo más la autonomía de la provincia y la independencia que realmente mantenerse neutral, imparcial y procurar por una votación transparente que tendrá lugar tiempo más tarde respecto al punto de la unión o no de Chiapas con México. Estos, digamos, acontecimientos un tanto confusos también confunden, digamos, al grupo gobernante de la Ciudad de México, que recibe, digamos, informes contradictorios. Los partidarios a favor de la unión con México van a declarar que ellos están, digamos, en contra de lo que está haciendo la Junta Suprema, ¿no? Acusan a la Junta de estar tratando de llevar el punto a la unión con las Provincias Unidas del Centro de América, que se erigen el 1 de julio de 1823 como una república independiente de la República Mexicana. Frente a esta situación,
el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Lucas Salamán, va a tomar una acción contundente. Va a dirigir una orden al general Vicente Filísola, que ha estado en Guatemala desde principios de 1822 y que está ya por regresar a la Ciudad de México, para que a su paso por Chiapas disuelva la Junta Suprema Gubernativa. Entonces, Vicente Filísola llega a Ciudad Real y bueno, disuelve la Junta Suprema el 5 de septiembre de ese año. Sin embargo, para ese momento, Lucas Salamán, en la lejana Ciudad de México, ya cambió de parecer. 2 días antes, el día 3 de septiembre, había escrito un mensaje en el que le decía a Filísola que no interviniera, que no fuera a disolver la Junta Suprema. Pero bueno, pues era ya demasiado tarde para detener el curso de los acontecimientos. Filísola disuelve la Junta Suprema el 5 de septiembre y la actuación del gobierno mexicano va a generar malestar entre los chiapanecos. Esto hace que se forme, digamos, un grupo armado que va a recibir el nombre de Ejército de las Tres Divisiones Unidas o de las Tres Villas Unidas, porque está conformado principalmente por gente que es originaria de la villa de Ixtacomitán, así como de Comitán y de Tuxtla. Entonces, esto genera, digamos, la actuación de Lucas Salamán respecto del destino de Chiapas. Se ve como una intervención fuera de lo legal, lo que llevó a cabo Filísola por órdenes de Salamán. Y esto pues nos lleva a considerar lo que ocurre. Además de la movilización de este ejército, tenemos un plan que se escribe, se redacta, al parecer en Tuxtla, pero que se proclama en Comitán, y cuya redacción se va a atribuir, por un lado, al capitán Joaquín Miguel Gutiérrez, y por el otro lado a Fray Ignacio Barnoya, coadjutor del convento de Comitán, por medio del cual se establece, digamos, la autonomía de la provincia, ¿no? Y se protesta por la actuación que ha llevado a cabo el gobierno mexicano. Este es el llamado Plan de Chiapas Libre o Plan de la Libertad de la provincia. Bien, Filísola no se encuentra en Ciudad Real. En su lugar ha dejado al teniente coronel Felipe Codallos, quien decide, tras convocar a un consejo de guerra, abandonar la provincia. Lo lleva a efecto y además de eso se restituye la Junta Suprema. Lo hace nada más con la mitad de los miembros, porque los otros miembros no están en Ciudad Real en ese momento, han ido a sus lugares de origen, pero se vuelve a constituir. Y bueno, con esto ya las tropas de Ciudad Real, algunas de ellas, no todas, entran en la capital provincial a principios de noviembre de 1823. Restituida la autonomía de la provincia, la Junta Suprema vuelve a sus actividades y en diciembre va a declarar que el punto de la agregación de la provincia a un país o al otro, esto es, a México o bien a las Provincias Unidas del Centro de América, tendrá lugar en los próximos meses, y que para ello la resolución va a estar en manos de los representantes de partido, que son 12 en la provincia. Entonces esto hace que el representante de Tuxtla, que es el capitán Joaquín Miguel Gutiérrez, viaje a la cabecera del partido
para recabar los poderes que no tiene y poder votar cuando llegue el momento. Ya el partido de Tuxtla le concede los poderes que necesita y bueno, regresará a Ciudad Real tras ello. Pero resulta que en marzo de 1824, 3 meses más tarde, la Junta Suprema cambia de opinión y dice que en lugar de ser los representantes de partido los que lleven a cabo la votación, deberán ser todos los pobladores de la provincia y que se lleve a cabo un padrón para ver cuántos habitantes hay en la provincia. Y bueno, pues se lleva a cabo todo el proceso y en septiembre, o sea 6 meses más tarde, se concluye que la votación dio por resultado, por mayoría, la unión de Chiapas a México. Hay un grupo que ha votado a favor de la unión con Centroamérica, pero también hay otro grupito, digamos, de pueblos indiferentes que no votaron ni a favor ni en contra de nadie, ¿no? Sencillamente se abstuvieron. Y bueno, pues se da a conocer esto el 12 de septiembre de 1824, se hace la proclamación a los 2 días, 14 de septiembre, y a los 2 días, precisamente el 16 de septiembre del 24, el pueblo, la villa de Tuxtla, va a estar, digamos, manifestándose en contra, no tanto del resultado de la votación, sino de la manera en que se ha realizado. Porque ha llegado la noticia a los tuxtlecos de que hubo manipulación por parte de 4 intrigantes. Uno de ellos, el único que tenemos, digamos, así con claro quién era parte de esos 4 intrigantes, es Manuel José de Rojas, que después va a ser el primer gobernador del Chiapas republicano. Y bueno, pues mandan a su representante, Joaquín Miguel Gutiérrez, a comparecer frente a ellos y que les explique qué ha pasado. Finalmente, pues comparece tras el debate que surge, durante el cual el propio Gutiérrez siente que las cosas se van a complicar. Finalmente el asunto se resuelve de manera favorable, digamos, favorable en cuanto a lo que esperaba Gutiérrez, y bueno, pues se calman los ánimos y se acepta la explicación que él ha dado respecto a cómo tuvo lugar la votación. De esta manera, el Ayuntamiento de Tuxtla va a retirar su protesta, lo hará el 7 de octubre, y Chiapa de Indios, que había secundado la protesta de Tuxtla, también va a retirar la suya propia. Chiapa de Indios había dicho que en un momento dado la inmensa mayoría de los pueblos indígenas no están en capacidad de votar y que por lo tanto era de pensar que ahí había habido una manipulación. En todo esto, Tapachula, digamos, asume una actitud un tanto diferente a lo que había asumido en 1821 y 1822. En mayo del 24, Tapachula había dicho que estaba a favor de la unión con México. 2 meses más tarde, en julio, cambia de opinión y dice que va a estar más bien promoviendo la unión con las Provincias Unidas de Centroamérica. Y bueno, esto no habría tenido mayor importancia de no ser porque Tapachula, tras hacer esta declaratoria, decide buscar la unión con las Provincias Unidas de Centroamérica. El problema estaba en que para este momento
el proceso plebiscitario no ha terminado, está apenas llegando a su fin, pero no ha terminado. Y Tapachula actúa de manera, digamos, independiente, como en su momento había actuado de manera independiente Comitán, y también habían actuado otros ayuntamientos en Chiapas al momento de la independencia en el 21. Entonces esto provoca la protesta, digamos, del gobierno mexicano posteriormente, cuando ya la provincia de Chiapas se une a México, porque el 18 de agosto de ese año las Provincias Unidas van a declarar a Tapachula parte de su territorio. O sea, lo está haciendo un mes antes de la declaratoria final de la unión de Chiapas a México. Bueno, esto va a provocar un problema diplomático entre México y Centroamérica. Se movilizan tropas, pero finalmente se decide que la cuestión se va a resolver por la cuestión diplomática, ¿no? Mediante diálogo, mesas de diálogo, antes que por la vía de las armas. Entonces, esto se va a prolongar, digamos, años de años, durante los cuales una y otra parte van a decir que de este lado no ha habido mucha voluntad, o que del otro lado no la ha habido. Van a haber, digamos, acusaciones mutuas de que las negociaciones no avanzan porque la otra parte no está interesada en avanzar en la discusión. El asunto se prolonga durante años. Y bueno, lo que sí se decide de momento es que Tapachula no pertenece, el partido de Tapachula, el Soconusco en sí, no pertenece a ningún país, ni a México ni a Centroamérica. Y esta situación va a permanecer hasta 1842. En el intervalo, el Soconusco se mantiene regido nada más por los municipios. Se va a gobernar nada más a través del régimen municipal. Y esto, el hecho de que no pertenezca a ningún país, hace que también los bandoleros de uno y otro lado se refugien en su territorio porque ahí están seguros. Y bueno, esto provoca inestabilidad en el propio Soconusco. Esta situación de inseguridad que se vive en Soconusco va a hacer que en 1840 el alcalde de Tuxtla Tapachula dirija una carta al gobierno mexicano buscando la unión con México. Hay que tomar en cuenta que para este momento las Provincias Unidas de Centroamérica han desaparecido. Entre 1838 y 1839 las Provincias Unidas desaparecen del mapa político, y entonces se entiende la actitud del alcalde de Tapachula de buscar, digamos, la unión con México, ya que no está ya la otra república allí, las Provincias Unidas. Entonces dirige esta carta, que ahí queda, pero en 1842 el gobierno de Antonio López de Santa Anna decide actuar. Ciertamente las Provincias Unidas de Centroamérica han desaparecido, y esto, digamos, le permite actuar con libertad al gobierno de Santa Anna. Y es así como manda tropas que ocupan el Soconusco. En los informes oficiales se dirá que cuando las tropas llegaron a Soconusco, cada pueblo salía a recibir con alegría y entusiasmo a los soldados, y que la unión se ha realizado pues con mucho entusiasmo y con mucha tranquilidad por parte de la población. Y bueno, pues el gobierno mexicano decreta la unión finalmente el 11 de septiembre de 1842, la unión del partido Soconusco a México. Esto provoca, digamos, la protesta del gobierno de Guatemala,
del estado de Guatemala, que era uno de los estados que conformaban la Unión de Centroamérica, pero queda nada más en protesta, ¿no? No hay una actuación más allá y queda nada más así como una protesta que se eleva ante el gobierno mexicano por la ocupación militar de Soconusco. Y es así como Soconusco pasa a formar parte de la República Mexicana, incorporándose como una parte integrante del estado de Chiapas, ¿no? Bueno, para este momento no es estado, es el departamento. Hay que recordar que en estos años que van de 1835 a 1846 está la República Centralista en México y las repúblicas centralistas están divididas en departamentos, mientras que en las repúblicas federales se habla de estados y por lo tanto la unión de Soconusco a Chiapas ocurre en el carácter de un departamento más dentro de la conformación política de la época. Pues bien, esto sería, digamos, el recorrido de Tapachula en estos años turbulentos, digamos, que van de 1821 a 1842. Pues bien, esta unión del Soconusco a México, como les decía, pues es, digamos, un acontecimiento que va a generar el disgusto de los sectores políticos en Guatemala. Y bueno, ante este disgusto va a haber una reacción por parte de Manuel Arrainsar, abogado chiapaneco, que va a defender la unión de Chiapas y Soconusco a México en un libro que es la noticia histórica de la agregación de Chiapas y Soconusco a México. Y bueno, este libro se edita un año después de la unión, que es en 1843. Entonces, digamos que esto es motivo, digamos, de discordia entre mexicanos y guatemaltecos. Hasta el día de hoy hay cierto desazón en Guatemala por la cuestión de Soconusco y también de Chiapas. Pero bueno, el libro de la Arrainsar es un libro muy extenso que va a llevar pormenorizadamente la cuestión paso por paso y va a defender a ultranza la unión de Chiapas y Soconusco a la República Mexicana, pero sobre todo de Soconusco. Y bueno, pues esto lleva a considerar la cuestión de la autonomía de los ayuntamientos. La Arrainsar dice que el ayuntamiento de Tapachula no tenía ninguna autoridad como para declararse unido a la República Central, la República Centroamericana, pero si Soconusco no tenía esta autonomía, pues tampoco lo había tenido el ayuntamiento de Comitán al momento de declararse independiente del Reino de Guatemala y de España, prácticamente, ¿no? Entonces esto pues nos da a entender, digamos, las rispideces que se dan al respecto y que no van a terminar con la respuesta de la Arrainsar en 1843. En 1875, 32 años más tarde, un guatemalteco que está refugiado en México, Andrés Dardón, también va a protestar, digamos, en un folleto que publica en México por la forma en que se agregó Soconusco y Chiapas también a México.
Y bueno, la Reinsar vuelve otra vez a lanzarse a responder a Dardón y publica un segundo libro, Ya preciso conozco, por motivo de la cuestión de límites entre México y Guatemala, que lo publica en ese mismo año, 1875. En realidad, lo que dice la Reinsar es lo mismo que había dicho 32 años más antes en la noticia histórica. Y bueno, pues esto va, digamos, a ser como un volver a los mismos argumentos del pasado. Y esta respuesta de la Reinsar también va a encontrar una respuesta por el lado de la vía diplomática, con la nota de José María Lafragua, que ese mismo año se publica respecto a estos reclamos del gobierno guatemalteco respecto a la unión de Chiapas y Soconusco. Pero además de esto tenemos la respuesta que da Matías Romero, diplomático mexicano, que va a publicar un cúmulo de documentos que alcanzan las 700 y pico de páginas, documento tras documento, para de esta manera refutar lo que se ha dicho del lado guatemalteco. Este libro es el bosquejo histórico de la agregación de Chiapas y Soconusco a México, que se publica precisamente en ese año de 1877, y con esto Matías Romero pues responde por su parte con este cúmulo de documentos de manera, digamos, que él considera contundente. Responde a los cuestionamientos del gobierno de Guatemala o de los particulares guatemaltecos que en un momento dado están viviendo en México, como es el caso específico de Andrés Dardón. A Matías Romero le va a corresponder en 1882 la firma del Tratado de Límites entre México y Guatemala, por el cual el gobierno guatemalteco renuncia a cualquier reclamo sobre los territorios de Chiapas y Soconusco. Y esto hay que entenderlo también desde la perspectiva centroamericana. Los intereses del presidente de Guatemala para este momento, Justo Rufino Barrios, es la de dejar atrás la cuestión de Chiapas y Soconusco para embarcarse en un proyecto que le interesa más todavía, que es la de buscar la unión de las repúblicas centroamericanas para volver a constituir lo que habían sido las Provincias Unidas en el lapso de 1823 a 1839. Quiere volver a restaurar esta unidad. En esa búsqueda de la unidad va a encontrar, digamos, la muerte en 1885 en El Salvador, y tras su muerte trágica ya nadie va a intentar, digamos, reconstituir este deseo en la práctica de la Unión Centroamericana. Pero bueno, esto nos da en perspectiva lo que se generó alrededor de la cuestión de Chiapas y Soconusco. Hay que tomar en cuenta también que el propio Matías Romero, al responder, también tiene sus propios intereses particulares en el Soconusco, porque Soconusco es un lugar de riqueza especial, donde en otros tiempos se había cultivado el cacao, pero en el siglo XIX lo que interesa es el café. Y en ese sentido, Romero tiene, digamos, propiedades en Soconusco y piensa llevar a cabo, digamos, proyectos sobre el cultivo del café. Y para esto publica un libro en Estados Unidos, en inglés, sobre el cultivo del café. Le interesa, digamos, promover, digamos, esta riqueza de Soconusco para este momento, para lo cual necesita sacar provecho. Y claro, la cuestión de límites es importante para él porque le permite de esta manera
afianzar sus propiedades en el territorio soconusquense. Todo esto da pues una perspectiva diferente, los intereses nacionales y los intereses particulares unidos alrededor de la figura de Matías Romero, y nos da pues también, digamos, un escenario de lo que vienen a ser, digamos, los intereses que se juegan en la delimitación de las repúblicas, en este caso entre México y Guatemala. Pues bien, esto, digamos, viene a ser lo que redondea la cuestión de Chiapas y Soconusco en referencia a la pertenencia a uno u otro país. Muy bien, pues gracias.